En primer lugar, el concepto. Recordemos que el estómago tiene una serie de capas y convencionalmente vamos a denominar úlcera péptica cuando la lesión va más de la muscularis mucosa. Es decir, puede llegar a la capa muscular, puede llegar a las serosas, pasar la serosa y llegar a ser una úlcera complicada. Bien, siguiente. La úlcera péptica es importante porque noten ustedes, más o menos el 10% de la población vamos a padecer o tenemos el riesgo estadístico de hacer una úlcera péptica. Los fallecimientos son muy importantes durante un año. Las complicaciones como la perforación también es alta, sobre todo en la úlcera duodenal. Y vemos como el 10% de enfermos con perforación van a morir necesariamente por una hemorragia concomitante, la cual, a pesar de todo el adelanto que tenemos en la gastroenterología, aún todavía no hemos podido mejorar. El fallecimiento de estos pacientes que sangran están alrededor de el 20% en los mejores centros de unidades hemorrágicas. Siguiente. Por tanto, vamos a enfrentar dos tipos de úlcera, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Desde el punto de vista clínico y desde el tratamiento y toda la connotación de las úlceras, hay una serie de diferencias que nos pueden orientar perfectamente qué caracteriza a una úlcera péptica y a una úlcera duodenal. Como estamos en la parte de fisiopatología, nos interesa la etiopatogenia. Vamos a ver que el elemento más importante va a ser el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios. En la úlcera gástrica el 60 al 80% y asociado a AINES 25%, y en la duodenal noten que es mucho mayor, 90-95% contra el 5% de los antiinflamatorios no esteroides. La etiología, el 90% está asociado a dos elementos importantes, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y la presencia del Helicobacter pylori. Esos dos elementos más o menos comprenden el 90%, y después hay una gran cantidad de variedades que también nos van a explicar la úlcera péptica. Por ejemplo, los estados de hiperacidez, tal como es en el Zollinger-Ellison, tumores, el cáncer del linfoma del tipo MAL, sobre todo que está asociado al Helicobacter pylori, y otras causas mucho más raras como la enfermedad de Crohn, la gastroenteritis eosinofílica, la mastocitosis, las virales, citomegalovirus, herpes, ¿no? La otra variedad del Helicobacter, el Heilmanni, y aún todavía hay idiopáticas, y muchas de estas idiopáticas que no entendemos el mecanismo por el cual hoy en día están orientados al estudio de las alteraciones de la mucina, que lo vamos a revisar más adelante. Como todo cambia en la sociedad, las patologías cambian. Hoy en día guardan mucha importancia dentro de los factores etiológicos el consumo de la cocaína. El consumo de la cocaína en nuestra población se ha elevado muy alto. Hoy día no respeta ya estratos, no respeta niveles, y hasta se ve que el consumo de cocaína está en etapas de la adolescencia. Y los pacientes que llegan a las emergencias es muy difícil que en ese momento no revelen de que están consumiendo cocaína. La cocaína va a tener un mecanismo de daño para la úlcera péptica porque va a llevar a una insuficiencia vascular sistémica, dentro de ellos una insuficiencia en la irrigación del estómago. Y además, las úlceras por radiación y quimioterapia. Nuestra población hoy en día tiene mayor longevidad, se diagnostica una serie de enfermedades más tempranamente, dentro de ellos el cáncer, y una de las alternativas de terapia frente al cáncer es la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, muchos de estos pacientes que han logrado superar sus enfermedades tumorales, por el antecedente también tenemos que considerarlo dentro de un factor de riesgo para el problema de la úlcera péptica. ¿Por qué la úlcera péptica? Como bien conocemos, el equilibrio que existe entre los fenómenos defensivos y agresivos frente al estómago, este equilibrio se rompe. Por tanto, los factores agresivos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Generalmente son múltiples en el paciente, y lógicamente va a haber un factor que predomina dentro del daño. Dentro de los mecanismos etiopatogénicos para la úlcera gástrica es importante de que se dañan los factores defensivos. Todo el mecanismo de citoprotección se derrumba. Hay un retraso en el vaciamiento gástrico. El reflujo de la bilis, recuerden que la bilis es un elemento que va a producir trastornos en la capa de fosfolípidos, entonces daña a la mucosa. Y ese daño lleva a una gastritis que va a condicionar a la úlcera. Hay una disminución en la resistencia de la mucosa por el problema de la bilis.
Esto hace que los factores anatómicos sean deficientes, la calidad del moco sea muy débil, no haya una estabilidad lisosomal entre las células de epitelio de revestimiento y la producción de prostaglandinas se vea alterada. En el caso de la úlcera duodenal, el mecanismo etiopatogénico general está relacionado a la mayor secreción de ácido y pepsina. Hay mayor cantidad de células E en el antro, entonces van a producir más gastrina. Hay una respuesta deliberada muy exagerada frente al estímulo fisiológico de la gastrina. Hay una liberación selectiva mayor de la gastrina 17. Recuerden que hay una familia de las gastrinas, dentro de ellos la gastrina G17, desde el punto de vista fisiológico, es la más activa. Fallan los mecanismos de inhibición duodenal frente al ácido. El freno que debe de existir para regular la producción de ácido está alterado. Mayor producción del pepsinógeno. Pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2 se producen en mayor cantidad. El vaciamiento gástrico es mucho más rápido y los receptores duodenales para el ácido, su sensibilidad está alterada. Por ello es de que van a favorecer la úlcera duodenal. Siguiente. Por tanto, frente al daño que va a estar expuesto el estómago o la mucosa del duodeno por factores exógenos, llámese aires, alcohol, ácido, pepsina o los factores endógenos como la bilis, dañan la primera línea de defensa, que está constituida por muco y bicarbonato. Se supera esta barrera, comienza a dañar la segunda línea de defensa. Se daña la barrera apical, la retrodifusión de iones ya no se puede contrarrestar, se activan prácticamente todos los mecanismos dañinos porque todos los antioxidantes también están deteriorados. Se supera la segunda barrera y se llega a la tercera línea de defensa en el daño que ya compromete el flujo sanguíneo de la mucosa. Atravesó todos estos mecanismos de defensa y se produce la lesión de la úlcera. Por tanto, aparece la úlcera e inmediatamente el organismo reacciona buscando la reparación. Y en los mecanismos de reparación, la primera línea es la restitución. La restitución puede ocurrir dentro de los 30 minutos hacia las 4 horas preliminares de aparecida la úlcera. Inmediatamente se recurre a la segunda línea de reparación, que es el crecimiento celular, y posteriormente a la tercera línea, que compromete una serie de fenómenos, dentro de ellos la cicatrización, una limpieza de toda la necrosis, una nueva angiogénesis, reparación de todo el tejido intercelular, una nueva formación del epitelio y reparar toda la arquitectura tisular. Siguiente. Por tanto, la úlcera es por daño de la mucosa, por acción excesiva del ácido y pepsina, que tiene que ver muchos factores genéticos, factores ambientales y el consumo de medicamentos, dentro de ellos los antiinflamatorios no esteroides. Dentro de los factores genéticos para la úlcera péptica, podemos observar que aproximadamente el 40% de pacientes que tienen úlcera duodenal tienen el antecedente de un familiar con úlcera péptica. Si vemos niños, el 62% de niños van a tener ya un antecedente de un paciente con enfermedad ulcerosa. Y la úlcera duodenal está más asociado al grupo sanguíneo C. Estos, el 50%, se van a detectar porque hay un mayor incremento del tipo del pepsinógeno 1. Y este factor genético es transmitido de forma dominante. El tabaco es uno de los factores que tiene que ver mucho con la úlcera péptica. Estadísticamente, una de las estadísticas nos demuestra en la mayoría de ellos que en los fumadores es más prevalente la úlcera péptica que en los no fumadores. ¿Por qué el tabaco es importante? Porque hay mayor incidencia en esta población, la cicatrización es más lenta, las recidivas son más frecuentes, las complicaciones en estos pacientes son mucho más, también más evidentes y de mayor complejidad. Y el tiempo de vida es más corto en los pacientes que consumen tabaco. El tabaco a nivel mundial ha traído una serie de problemas. A través de la historia, desde 1950, noten ustedes, más de 50 millones de personas han fallecido por el consumo de tabaco. En el futuro, más o menos 500 millones de personas que consumen tabaco van a tener problemas en cuanto a mortalidad. Y el tabaco es muy dañino porque dentro del estudio de todos los componentes del tabaco,
del mismo tabaco, de la combustión, del humo y de los otros productos, noten la cantidad de sustancias que se han determinado. Y todas estas sustancias de igual manera van a hacer daño directo o indirecto al estómago, porque otros a través de la vía respiratoria se inhalan por los pulmones, van a la circulación sanguínea, van a liberar una serie de sustancias. Y noten todos estos elementos. El alquitrán, la nicotina, vean ustedes, hay una gran cantidad de sustancias. En el monóxido de carbono, sustancias que van a lesionar la pared vascular, que van a tener relación directa con carcinógenos. Y acá tenemos una vista endoscópica de una úlcera de un paciente fumado. Es una úlcera gigante, observen ustedes, nada más que por el tamaño, esto ya nos invita a pensar que va a ser un paciente muy complicado. Entonces, el tabaco produce a las finales mayor liberación, mayor formación de sustancias oxidantes. Entonces, estas sustancias oxidantes, todos los radicales de oxígeno, van a dañar el ADN. Van a tener un efecto directo sobre todas las enzimas antioxidantes que conocemos nosotros. Acá tenemos toda la lista. Todos estos antioxidantes se ven deteriorados. Se forma mayor cantidad de radicales libres que van a favorecer la permeabilidad microvascular. Van a infiltrar de células plasmáticas, macrófagos, etc. la mucosa, produciendo una reacción inflamatoria. Y dentro de los mecanismos, vamos a tener acá nosotros que una serie de sustancias del tipo flavonoides van a tener un efecto protector muy importante en la génesis o en la defensa de la úlcera pélvica. En cuanto a la dieta, en el paciente ulceroso hay muchas controversias. Hay literatura que dice, bueno, hay un grupo de alimentos que hay que restringirlos, otros dicen que hay que restringirlos medianamente, otros dicen que hay que restringir temporalmente, otros sugieren no, dependiendo de la calidad de dieta que haya tenido el paciente. A las finales, individualizar la dieta. Y dentro de todos los factores de la dieta, es mejor recordar que todos los flavonoides van a tener un efecto protector muy importante. Todos los flavonoides que bien están en los vegetales, que de color rojo, de color naranja principalmente, tienen una función antioxidante. Eso sí, ya no podemos entrar en controversia. Está demostrado que los flavonoides en nuestro organismo tienen una acción antioxidante, por eso estos flavonoides van a tener un efecto protector, un efecto citoprotector en la mucosa gástrica. Por tanto, si la persona también deja de ingerir lo que se recomienda normalmente el consumo de los flavonoides, corre el riesgo también de tener una úlcera gástrica. E incluso a los flavonoides se les ha estudiado con el famoso Helicobacter actualmente. Y hay estudios que perfectamente muy bien diseñados nos demuestran que los productos de los flavonoides también tienen un efecto protector contra el Helicobacter. Entonces, por dos razones son muy buenas el consumo de los flavonoides en la dieta, porque mejoran todo el mecanismo de citoprotección y además van a tener también una serie de acciones contra los mecanismos de acción que tiene el Helicobacter pylori. En la úlcera, ¿cuál es el otro problema fisiopatológico? Hay mayor retrodifusión de iones porque hay daño en la barrera de la mucosa. Hay retraso en el vaciamiento gástrico, está muy asociado preliminarmente a la presencia del Helicobacter pylori en el 70% de los casos. Hay reflujo de bilis y hay alteraciones en la motilidad pylori. Desde el punto de vista comparativo, en hechos fisiológicos contra un paciente de úlcera duodenal, acá podemos ver fácilmente cada vez de que se ingiere un alimento, noten ustedes, fisiológicamente hay una respuesta de producción de ácido, pero los niveles de producción de ácido en los pacientes con úlcera duodenal son muchísimo mayores que en los individuos normales. En un solo alimento, si vemos en un solo alimento, acá tenemos en los pacientes normales, se hace un pico y luego inmediatamente viene el descenso. En cambio, en los pacientes ulcerosos duodenales, ustedes ven de que se tiende a formar una meseta y este periodo de meseta hace que se prolongue la producción de ácido y los niveles de ácido se mantienen mucho más altos. Si hacemos el estudio diurno en 24 horas, noten los pacientes ulcerosos tienen un pH que está debajo de 1.5 en relación a los pacientes o a las personas o los controles sanos. De 6 a 10 de la noche, que es el periodo crítico para la mayor producción de ácido, también los ulcerosos duodenales tienen un pH que está alrededor de 1.5 a diferencia de los pacientes control. Entonces,
Todo esto se debe a que hay una mayor capacidad de secreción basal en nuestros pacientes ulcerosos, mayor capacidad de secreción máxima, mayor producción del ácido total durante el día diurno, nocturno y postprandial, hay mayor carga intraduodenal del ácido y consiguientemente mayor producción de eczema. Si observamos acá diferentes situaciones clínicas y medimos el débito de producción de ácido en individuos normales, en pacientes con úlcera del cuerpo, en el estómago, en el antro prepilórico, en el canal pilórico, todos estos no superan este umbral. En cambio, los de úlcera duodenal superan muy fácilmente. Por tanto, siempre el paciente ulceroso duodenal va a ir con hiperacidez. El paciente ulceroso gástrico puede ir con normoacidez o con hipoacidez. Hacemos el estudio en los pacientes del débito ácido basal y el débito ácido máximo con una comida ficticia y estimulando con la pentagastrina. Acá tenemos en un individuo normal la respuesta a estos estímulos y vemos cómo los pacientes ulcerosos duodenales responden con mayores niveles de producción de ácido ante una comida ficticia y ante el estímulo del estudio con pentagastrina. En el ulceroso gástrico hay ciertas características muy importantes a tener en cuenta. En ellos va a haber una depresión del moco gástrico, hay un problema en la vasculatura. Ese problema en la vasculatura va a llevar al final esa edema. Hay un problema en la liberación de endotelinas del tipo 1, hay una disminución en la secreción de bicarbonato, hay una activación de los factores de necrosis tumoral, se inicia más rápidamente la apoptosis y una liberación de supertóxicos. Y todo esto por el daño epitelial que se produce por lipoperoxidación de las membranas celulares. Esto ayuda a la mayor erosión y la exfoliación. En el paciente ulceroso vemos de que hay mayor sensibilidad en la célula parietal a la gastrina. Hay mayor liberación postprandial a gastrina y esto es mayor en los pacientes que son portadores del Helicobacter pylori. Los mecanismos de inhibición de secreción están defectuosos, es decir, los frenos para regular la producción de ácido no funcionan. Al no funcionar ese freno, a la distensión y a la acidificación, ellos siguen produciendo el ácido sin ningún tipo de regulación inhibitoria. Y esta inhibición también se da en la secreción defectuosa en la inhibición intestinal, a la acidificación, a las sustancias hiperosmolares o a la grasa. Llega más ácido al duodeno, el duodeno por reflejo va a disminuir la producción y la evacuación del ácido. Ese freno no funciona desde el propio intestino. Entonces la sincronización duodeno y el estómago prácticamente está alterado en estos pacientes. Vamos a medir la gastrina post ingesta de alimentos en los pacientes ulcerosos duodenales y en los controles. Vemos acá en el control que es muy evidente los niveles mucho más altos de gastrina sérica postprandial en los pacientes ulcerosos duodenales. La respuesta a la pentagastrina en condiciones basales, estos son los niveles en el paciente ulceroso duodenal y este es en el paciente de control. Vemos de que cuando se da pentagastrina en dosis progresiva, a medida de que se va incrementando las dosis, vemos de que el diferencial es más evidente entre un paciente o un individuo control y el paciente que es ulceroso. Y vemos de que ellos responden con mayor producción del ácido al estímulo de la pentagastrina. Si medimos el bicarbonato, la producción de bicarbonato en condiciones basales, los individuos sanos producen mayor cantidad que los individuos que son ulcerosos duodenales. Entonces tienen esa desventaja desde ya. La respuesta al ácido, los individuos normales producen una respuesta muy alta en la producción de bicarbonato y en cambio los pacientes con úlcera duodenal, veamos que ellos tienen menor respuesta de capacidad en producción de bicarbonato. Si esto comparamos a nivel del bulbo contra la segunda porción, vemos acá. Se da un estímulo con ácido clorhídrico, el individuo normal produce niveles muy altos de bicarbonato, alrededor de 600, y aquí el ulceroso duodenal produce muy baja cantidad de bicarbonato. En la segunda o tercera porción se hace el mismo experimento con la misma cantidad en el mismo tiempo. Se hace el estímulo y vemos de que el paciente ulceroso duodenal y el individuo normal producen aproximadamente cantidades equivalentes.
Esto explica el por qué en el bulbo duodenal se localiza la mayor cantidad de las úlceras duodenales. Hacemos el estudio en los pacientes ulcerosos duodenales y en los controles, en el débito ácido basal, débito ácido máximo y el débito pico de producción de ácido. Y noten de que en todos los estímulos siempre los pacientes ulcerosos duodenales responden con mayor producción de ácido. Buscamos la cantidad de células parietales en individuos controles normales, 1 billón de células parietales en promedio. El ulceroso duodenal tiene mayor población de las células parietales. En cambio, el ulceroso gástrico incluso puede ir con menor población de las células parietales. Esa es una diferencia muy importante a recordar en estos dos pacientes. La capacidad de cicatrización podemos medir viendo el pH y la actividad que va a tener el factor de crecimiento, ¿no? Este factor de crecimiento del fibroblasto. Vemos, cuando el pH es muy ácido, por debajo de 3, observen que la actividad proteolítica de la pepsina es muy alta. La capacidad de cicatrización es baja porque los niveles del factor de crecimiento del fibroblasto también son bajos. Cuando el pH supera 4.5, comienza 5, 6, 7, vemos que la actividad proteolítica de la pepsina cae grandemente y la capacidad de regeneración por los mayores niveles del factor de crecimiento del fibroblasto comienza a recuperarse. Entonces, los pHs próximos a 7 son los que favorecen más rápidamente la cicatrización de las úlceras. Otros factores etiopatogénicos en la producción de la úlcera son los factores hormonales. Existe una gran cantidad de alteraciones de las hormonas que pueden producir úlceras, todos relacionados con la producción de gastrina. Una de ellas, más representativas y las más conocidas, es el síndrome de Zollinger-Ellison o la neoplasia endocrina múltiple del tipo 1. ¿Qué sucede en estos casos? Está muy localizado anatómicamente donde se va a producir la mayor cantidad de gastrinoma, van a ser tumoraciones. Van a producir gastrina, ¿no?, en mayor cantidad en esta zona. Eso es lo que caracteriza un gastrinoma. Las úlceras de Zollinger-Ellison, pueden observar ustedes, se observan ya mayor cantidad de úlceras a partir de la segunda porción, lo cual no es muy común observar desde el punto de vista endoscópico. Y esto, desde el punto de vista de género, vemos la relación entre hombres y mujeres de 2 a 1. Y generalmente se diagnostica entre los 30 y 50 años. Nos vamos a orientar hacia un Zollinger-Ellison porque el nivel de gastrina va a estar sobre 600 picogramos por mililitro. Vamos a observar, si hacemos las pruebas del débito ácido máximo, vamos a encontrar que en el Zollinger-Ellison está superando el valor de 60. El débito ácido basal, vamos a observar si supera los 20 milimoles por hora. Eso prácticamente nos está dando y ayudando en el diagnóstico del Zollinger-Ellison. Clínicamente va a tener una triada que caracteriza por tener dolor, diarrea y pérdida de peso. Y podemos ayudarnos del laboratorio, podemos ayudarnos de la endoscopía para llegar al diagnóstico definitivo del Zollinger-Ellison. Otra condición que va a favorecer la aparición de la úlcera péptica viene a ser la gastritis autoinmune. Esto va a ser una condición y básicamente el 10% de casos de gastritis crónica van a corresponder a tipo inmunitaria. Estos anticuerpos que van a destruir a las células parietales lógicamente van a influir en los niveles del factor intrínseco y en la producción de ácido. Hay un descenso importante del pepsinógeno 1 porque la célula parietal es la que secreta gastrina, ácido clorhídrico y pepsinógeno. Como hay un descenso en la cantidad de las células que hay una hiperplasia endocrina. Hay deficiencia de la vitamina B12 y lógicamente por deficiencia de las células parietales va llevando a una acloridria. Entonces, dentro de la patogenia es importante la pérdida de células parietales. Hay un déficit en la estimulación para la secreción de gastrina, hay una hiperplasia de las células G en el antro, por tanto también hay una disminución de pepsi. Otra situación en la fisiopatología de la úlcera péptica son las úlceras de estrés. Y estas úlceras de estrés están asociadas generalmente a toda esta patología muy compleja, muy crítica para el paciente.
desde una cirugía mayor, un shock hemorrágico, una hipotensión severa, ventilación mecánica prolongada, cirugías muy complicadas, pacientes que tienen grandes quemaduras o que sufren enfermedades muy graves como la cirrosis hepática, la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria. En estos pacientes vamos a tener el riesgo de la úlcera de estrés. ¿Por qué? Frente al estrés hay una respuesta metabólica al estrés. Hay una respuesta inicial en la fase de shock, hay la fase catabólica y la fase anabólica. Estas dos fases que deben de estar en equilibrio se pierden. Y estas fases, la catabólica y la anabólica, se van a perder básicamente porque el problema es desde el punto de vista básico de irrigación. En las lesiones agudas de la mucosa gástrica por el estrés, generalmente son de tipo erosiva y tienden a sangrar el 20% de estos casos. De manera masiva sangra el 5%, y a todas ellas hoy en día solo se denomina las úlceras de estrés. A lo largo han ido recibiendo una serie de nomenclaturas. ¿Y por qué las alteraciones en la irrigación vascular, tanto en la macro y en la microcirculación gástrica? Porque en la irrigación sanguínea interviene el sistema nervioso central, que va a regular la función del hipotálamo anterior y posterior para regular el flujo sanguíneo. En esas enfermedades críticas que hemos señalado se altera todo el hipotálamo y va a llevar mayormente a mecanismos de vasoconstricción. El sistema nervioso autónomo, tanto el simpático y el parasimpático, también van a regular el flujo. En el shock, en el de estrés, esto se altera. Hay mayor producción, hay producción de adenosina en situaciones de compensación. Ahí se derrumba la adenosina, todavía no hay vasodilatación. Se produce una gran cantidad de hormonas que algunas van a producir vasoconstricción y otras vasodilatación. Ese equilibrio de regulación de flujo se pierde a favor de la vasoconstricción, por consiguiente se altera la irrigación. La producción de prostaglandinas disminuye grandemente, por tanto cae la vasodilatación. La mayor producción de tromboxanos leucotrienos acelera la vasoconstricción y prolonga la vasoconstricción. Estos tipos de neuropéptidos van a producirse en mayor cantidad, aumentando la vasoconstricción, y bien sabemos que se producen grandes cantidades de endotelinas en el shock, y esto aumenta la vasoconstricción, llevando a una alteración en el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica. Cuando hay normotensión, no hay lesiones en la mucosa. Cuando hay normotensión, el flujo sanguíneo es inadecuado, se puede manejar, puede compensarse por otros mecanismos. Hay una anoxia tisular leve, una acidosis leve, entonces la lesión de la mucosa también es leve. Pero en el shock, el flujo sanguíneo está muy disminuido, lleva anoxia, lleva acidosis severa, y esto produce la lesión grave en las úlceras de estrés. Por tanto, frente a una úlcera de estrés, el primer paso que debemos de realizar es compensar hemodinámicamente al paciente, que es mucho mejor que precipitarnos en utilizar el lansoprazol, pantoprazol y todos los medicamentos más potentes en la inhibición del ácido. Antes de utilizar eso, tenemos que regular y mantener un flujo sanguíneo, una función hemodinámica en este tipo de pacientes. Endoscópicamente, las lesiones son múltiples, mayormente se localizan en el cuerpo gástrico, aparecen dentro de las 72 horas. Corregir la hipotensión es la clave en este tipo de úlceras de estrés. El Helicobacter pylori, famosísimo desde hace muchos años, se ha escrito mucha literatura sobre el Helicobacter pylori, y recordemos de que hay una gran variedad de Helicobacters en el ser humano. Hay 11 especies de Helicobacter, unas que van a afectar a la mucosa gástrica, la más común el Helicobacter pylori, el otro es el que tenemos el Peyronie. En el intestino delgado tenemos otras especies de Helicobacter, lo mismo que a nivel del sistema hepatobiliar. Entonces, el Helicobacter pylori no solo hay en el estómago, sino que también hay otras localizaciones, y de todas ellas la más importante en el estómago es el Helicobacter pylori. Desde que estos investigadores, Marshall y Warren, desde el año 82, hicieron los primeros reportes, el conocimiento sobre el Helicobacter es muy intenso en la literatura. ¿Okay? Básicamente es un gram negativo, es una bacteria espirilada y tiene una gran actividad de la urease. A nivel mundial, observen ustedes, acá estamos nosotros en América Central, América del Sur, México, por ahí entre el 70 al 90% tenemos el Helicobacter pylori, a nivel de Australia son los que tienen en menor porcentaje.
¿Sí? Acá también viene otra controversia, que el nivel del estatus económico, el socioeconómico, el nivel de ambientación sanitaria juega un rol importante en la prevalencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori en úlcera duodenal, más o menos el 96% van a tener pylori, en cambio en la úlcera gástrica el 75% van a estar asociadas al pylori. Cuando se adquiere en etapas muy tempranas el Helicobacter pylori va a producir una serie de transformaciones en la historia natural. Entonces vamos a ver cómo hasta la edad avanzada se requiere un periodo muy prolongado desde la infección aguda a la infección crónica, que puede llevar a una úlcera duodenal, a una úlcera gástrica, a una displasia e incluso a un tipo de cáncer, baltoma, que está reconocido actualmente como ya un factor carcinógeno, el Helicobacter pylori. E incluso va a haber un grupo de pacientes que, a pesar de tener el Helicobacter, van a ser asintomáticos. O sea que acá hay para todos los gustos. Cuando llega el Helicobacter pylori, atraviesa la capa de moco e inmediatamente se protege con una burbuja. Y esa burbuja la forma inicialmente por la actividad de la ureasa, y esta actividad de la ureasa le da un microambiente especial para que pueda sobrevivir al ácido. De esta manera neutraliza el ácido que se produce, mayor proliferación de las bacterias, comienza a producir toda una serie de daño de todo el epitelio, produce una respuesta inflamatoria y destrucción de las células del epitelio de revestimiento y producen lesión úlceras. Esta sería la respuesta que veríamos así cuando llega el Helicobacter pylori, una gran respuesta inflamatoria en la cual también tiene que ver mucho la microcirculación. Cuando el Helicobacter pylori hace daño, es que produce una gran cantidad de sustancias para hacer daño. Y estos daños van alterando las uniones entre las células, producen una respuesta inflamatoria alta, producen daño de la mucina y mayor secreción de ácido, ruptura de la barrera de la mucosa y el daño epitelial está consumado. Y ese daño poco a poco se va profundizando hasta producir la úlcera. Acá tienen ustedes una lista de mecanismos de patogenicidad y qué acción realizan de daño en la mucosa. Cuando llega el Helicobacter pylori en una infección aguda va a producir una hipocloridria. En cambio, cuando la infección es crónica por disminución de la somatostatina y una hipergastrinemia va a llevar a una hipercloridria. Entonces es diferente en fase aguda y en fase crónica. Para la úlcera gástrica, el Helicobacter pylori, primero gastritis aguda, gastritis crónica activa, gastritis atrófica, que es multifocal, y comienza a aparecer la úlcera gástrica. En la úlcera duodenal, llega mayor cantidad de ácido al duodeno. Esto es porque hay una hipergastrinemia. La gastritis causada por el Helicobacter pylori produce colonización en la mucosa duodenal porque ya se produjo una metaplasia previa. Esto lleva a una duodenitis, mayor cantidad de bacterias ulcerogénicas hacen daño al duodeno y esto consuman la formación de la úlcera duodenal, que puede estar asociado también a otros factores genéticos o ambientales. El pepsinógeno en el paciente con úlcera. El pepsinógeno 1, acá podemos observar en los Helicobacter negativos y en los positivos. Hay mayor producción de pepsinógeno en el paciente con Helicobacter pylori. En cuanto se refiere a la fosfatidilcolina, vemos de que los fosfolípidos totales en negativos, que son estos niveles, y los positivos disminuyen. Y principalmente se ve alterado la fosfatidilcolina en su disminución. La sensibilidad, cuando el Helicobacter pylori está presente, acá se va a dar el polipéptido liberador de la gastrina endovenosa, en condiciones normales. Acá a otro paciente que es Helicobacter pylori, se le da el polipéptido liberador de la gastrina, se multiplican sus niveles de gastrina por 3, su producción de ácido por 3. En los pacientes que tienen úlcera duodenal con Helicobacter positivo, noten el polipéptido liberador de gastrina multiplica por 3 los niveles de gastrina sérica, pero la producción de ácido se eleva a 6. Por tanto, cuando el Helicobacter pylori está presente en una úlcera duodenal, es recomendable tratarlo. ¿Por qué? Porque después de tratado estos pacientes con un esquema determinado, esto va a hacer de que los pacientes con úlcera duodenal prácticamente retornen, ¿no?, a sus niveles normales en la producción de ácido y por consiguiente hay cicatrización de la úlcera.
El Helicobacter pylori va a traer también otras respuestas extradigestivas de trastornos en el déficit de hierro, en la púrpura trombocitopénica e idiopática y muy común en deficiencia de la vitamina B2. Los test para identificar son de los más numerosos, el más eficiente, el más recomendable es el de la biopsia, ¿okay? Y cuando hay Helicobacter pylori relacionado al cáncer gástrico, noten ustedes, hay un promedio de 5.9 en este estudio. El 3% con Helicobacter pylori, teniendo condiciones, van a llegar a ser cáncer gástrico. Necesitan un promedio de 30 años para pasar desde gastritis superficial, gastritis atrófica, metaplasia, llegar a displasia y cáncer. La hiposecreción, la hipocloridria, también va a llevar a algunos problemas. Esto tiene que ver mucho con la úlcera gástrica, relacionados a anemia, malabsorción de hierro, malabsorción de vitamina B12. Hay un sobrecrecimiento bacteriano por la cloridria y si hay predisposición genética para el cáncer gástrico, esto va siguiendo su curso. Los antiinflamatorios y la úlcera péptica. Recordemos de que hay disminución en la producción de prostaglandinas cuando se consume cualquier antiinflamatorio. Entonces, todo este mecanismo de citoprotección que tienen las prostaglandinas se derrumba. Al consumir las prostaglandinas, los antiinflamatorios, este antiinflamatorio llega al estómago y va a ejercer un daño directo. Este daño directo hace de que la célula epitelial atrape este ion y al quedar atrapado dentro de la célula epitelial hace daño a la mitocondria, produce edema en la mitocondria. Esta mitocondria deja de producir toda la maquinaria energética, se acumula grandemente del antiinflamatorio, produce edema, citólisis y esto ya dañó el epitelio. Si vemos entonces el efecto de los antiinflamatorios, hay un efecto tóxico local por el atrapamiento celular que hemos descrito, hay una destrucción de las uniones intercelulares, hay trastorno, una disminución del flujo sanguíneo. Todo esto lleva a la citolisis. Y el efecto sistémico también va a las finales producir el mismo daño. Entonces, un antiinflamatorio por vía oral, por vía intramuscular e incluso vía cutánea, de todas maneras va a ejercer ese mecanismo etiopatogénico de daño para la úlcera péptica. Los antiinflamatorios esteroideos, sean los COX-1 o los COX-2, van a producir daño e injuria y a veces hasta sangrado. Los COX-1, que son los constitucionales, acá ya sabemos cómo a través de todo este subbrazo va produciendo lesión, y los COX-2 de otra manera. Ambos tienen el mismo destino final. Entonces, la capacidad de producir úlceras por los COX-1 es mucho mayor que con los COX-2. Los antiinflamatorios esteroideos disminuyen prostaglandinas, aumentan el factor de necrosis tumoral, aumentan los leucotrienos, hay mayor actividad de neutrófilos. Esta mayor actividad de neutrófilos disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el moco de bicarbonato, mayor liberación de oxidantes y la lesión tisular. El ketorolaco también es un factor de riesgo, porque acá vemos cómo el ketorolaco, a medida de que vamos incrementando las dosis, su capacidad de daño se va incrementando, tanto en COX-1 y COX-2, y cómo la inhibición de prostaglandinas también en determinadas dosis ya comienza a disminuir considerablemente. El riesgo relativo para el daño de los antiinflamatorios, acá tenemos el básico, el basal es el ibuprofeno con un factor de 1, y a partir de este factor se han ido identificando ya farmacológicamente el riesgo relativo, y vemos como el piroxicam tiene hasta un nivel de 9 de daño, teniendo como base 1 al ibuprofeno. Los COX-1 tienen menor riesgo de sangrado y los COX-2 tienen menor riesgo de sangrado y los COX-1 tienen mayor riesgo de sangrado. Otros factores asociados al daño por los antiinflamatorios no esteroideos, el antecedente de úlcera péptica, usar varios antiinflamatorios, ¿no? Altas dosis de antiinflamatorios, asociarlos o independientemente los anticoagulantes, un antecedente de una úlcera péptica complicada, la edad más de 70 años y los esteroides. Y noten, cada uno de ellos tiene un ratio de riesgo para la úlceras. Los antiinflamatorios y el Helicobacter se dan la mano para producir daño en el tubo digestivo. Por tanto, en los pacientes que tienen que usar antiinflamatorios no esteroideos, se recomienda erradicar previamente el Helicobacter para disminuir el riesgo.
Note, los riesgos de hospitalización, riesgo relativo, la muerte, el riesgo que tienen, las dosis no disminuyen el riesgo. Dosis, incluso ahora hay estudios hasta de 30 miligramos de aspirina que tienen el riesgo de producir sangrado y complicaciones. Note, el número de muertes es bastante alto, muy relacionado si los comparamos con armas de fuego, con accidentes e incluso si comparamos con la muerte con el VIH. Están por ahí. Los factores de riesgo acá, hoy que está de moda, la famosa evidencia, la historia anterior de la úlcera, historia previa de sangrado, mayor de 65, las dosis altas, el uso concomitante de 2 AINES, anticoagulantes, cada uno con sus evidencias correspondientes. Los consejos de revisar bien las indicaciones, evaluar el factor de riesgo, dar la dosis mínima que es eficaz, utilizar fármacos en la prevención y eficacia, prevenir el sangrado y usar el menos tóxico y el que por menos tiempo sea posible. ¿Sí? Este es el anterior. El mayor riesgo de la úlcera es el sangrado y la perforación, que son situaciones que llevan mayormente a mortalidad si no se actúa rápidamente. Acá tienen algunas imágenes endoscópicas. Y por último, recordemos, el antiinflamatorio no esteroideo no solo hace daño al estómago, sino que también afecta sistémicamente a los otros órganos. Por ello, el paciente que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, que ya tiene 2 o más comorbilidades, podemos hacer daño en el estómago, lo mismo en otros órganos y sistemas, contribuyendo a la falla múltiple. Bien, con eso en el tiempo bastante corto que se nos ha designado, espero haber resuelto o haber comentado algunas expectativas de ustedes. Hay muchísimo que hablar y, como comprenderán, he hecho el esfuerzo de hablar solamente de fisiopatología y no entrar en otros detalles complejos de la úlcera. No sé si tienen alguna pregunta.